¿Qué tal? Video tutorial número 19 del curso de Android, en el que iniciamos un nuevo bloque que vamos a dedicar a profundizar en aspectos avanzados en la creación de aplicaciones. Y lo hacemos con uno dedicado a la persistencia de datos y el trabajo con bases de datos mediante el uso de SQLite. La persistencia de datos es un tema importante en el desarrollo de aplicaciones, ya que permite a los usuarios reutilizar los datos en cualquier otro momento. Y para Android hay primariamente tres modos básicos de persistencia de datos, algunos de los cuales ya hemos utilizado en el curso. Existe un primer mecanismo ligero, conocido como Shared Preference, que sirve para salvar pequeños grupos de datos emparejados en clave valor. Un segundo sistema es el uso de archivos tradicionales, poder escribir y leer archivos que se encuentren en almacenamientos tanto internos como externos al dispositivo Android. Y el tercero es el sistema de manejo de bases de datos relacionales a través del soporte a bases de datos SQLite con el que cuenta Android. En este video tutorial hablaremos y veremos ejemplos de los tres modos de pervivencia de datos que nos permite Android, aunque nos centraremos fundamentalmente en el trabajo con bases de datos SQLite. Empezamos por el modo más sencillo para lo que Android nos con el objeto Shared Preference, útil por ejemplo para permitir a los usuarios especificar el tamaño de fuente en el que quiere que se muestre la aplicación. Pues usando el objeto Shared Preference salvamos estos datos a través del uso de pares clave valor, que serán salvados automáticamente a un archivo XML. Vamos a empezar con una primera práctica para ver cómo funciona este objeto Shared Preference. Nos demostrará lo sencillo que es salvar datos del usuario en archivo XML y luego recuperarlos fácilmente a través de ese mismo objeto con el uso del método getSharePreference. Pues vamos allá con el código. Este es el primero de los proyectos de persistencia de datos en Android trabajando con el objeto Shared Preference. Para empezar vamos a ver el proyecto en funcionamiento, por ejemplo desde la Activity Main pulsando F11. Aquí lo vemos abierto, contamos con una ventana para introducción de texto. Y aquí contamos con una barra deslizable que permite aumentar el tamaño de texto, como vemos. Y un botón salvar. Si pulsamos sobre salvar lleva a cabo el guardado de modo correcto. Aquí aparece tamaño fuente salvado correctamente. Recuerda que ya dijimos que Shared Preference se adapta bien para guardar por ejemplo las preferencias de un usuario en el tamaño de texto, fuente, color, podrían ser otros ejemplos. Esta preferencia ha sido guardada para un usuario concreto, para mí en este caso. Si ahora cerramos la aplicación y volvemos a abrirla, observa cómo se nos abre con la preferencia que le indicamos antes. En cualquier momento puedes modificarlo, volver a salvar, abrir y aparecerá en cada caso la preferencia elegida. Veamos su código. Para crearlo hemos llevado a cabo modificaciones en tres archivos del proyecto. En main.xml
donde hemos configurado la interface de usuario en el archivo manifest, share preference manifest, y el activity main, share preference activity java. A partir de esta parte del curso no vamos a ir explicando en detalle todo el proyecto, sino solo las partes que realmente importen para lo que estamos explicando. En concreto, el trabajo con el objeto shared preference. Esto evita repeticiones y aligera el contenido. Y desde luego, como siempre, todos los proyectos irán completos con el vídeo tutorial para poder analizarlos y estudiarlos en detalle. Intentaré también incluir en ellos todos los comentarios necesarios para aclarar cualquier duda. En concreto, en este proyecto nos interesa centrarnos en la main activity, en shared preference activity en el código, después de declarar los distintos miembros. Y en esta primera parte, que lo que hacemos es configurar la interface de usuario con el editor de texto, botón y demás, que indicamos en main XML, pero que no nos vamos a parar ahora. La clave aquí, como vemos, es el uso del método getSharePreference. Aquí tenemos en Android Developers la clase SharedPreference y dentro de ella el método getSharePreference, al que hay que pasarle un nombre como string y un modo, que va a ser una constante, es un integer. Aquí vemos las 4 constantes, los 4 posibles modos, que creo que son perfectamente entendibles. Modo privado, por tanto estos datos serán solo accesibles para la aplicación en concreto que los usa. Word Readable, si pueden ser leídos por cualquier aplicación. Word Writable, cuando pueden ser escritos también por cualquier aplicación. Y Mode Multiprocess, cuando una aplicación que tenga varios hilos, varios procesos que se pueda usar en esos procesos distintos, siempre que utilicen el mismo share preference, desde luego. De nuevo, como dijimos muchísimas veces en la primera parte del curso, profundiza. Creo que con esto, teniendo claro ya para qué se usa, cómo utilizarlo, cuál es su sintaxis, ahora simplemente profundizar pues es trabajo y nada más, ni siquiera demasiado exigente. Así que por lo tanto, cuando llamamos al método getSharePreference, tenemos que indicarle el nombre del archivo donde queremos guardar esas preferencias y el modo en el que estas serán abiertas. ¿Qué es lo que vemos en esta parte? Nombre pref es el nombre que le daremos a el archivo donde se guardará la información, y el modo que utilizamos es mode private. Así que por lo tanto se trata de un archivo que solo podrá ser abierto por la aplicación que lo ha creado. A continuación, para entender el funcionamiento de este objeto SharedPreference, además del método getSharePreference, la clave se encuentra en el uso de la interface editor, que forma parte también de SharedPreference, como podemos ver aquí. Y podemos ver aquí dentro de la documentación de Android, aquí tenemos esa interface editor. Esta interface editor es clave porque es la que nos permite salvar pares key valor, clave valor, y es la que los guarda en ese archivo preferencias que indicábamos antes, y para ello usa métodos como los que aquí vemos, path boolean, path flow, path integer, int, path long, path string, según el tipo de valor que queramos guardar. Siempre, como vemos, hay que indicar la clave aquí y el valor. ¿Qué es lo que hacemos en esta parte del código? Como puedes ver aquí, con el uso de editor path float y editor path string, y guardamos esos valores tam fuente key y valor texto key, que son dos constantes que definimos al principio, como ya tenemos que saber, y que recuperan esos valores que están en nuestra vista.
Cuando todo esté claro y queramos guardar la información, lo hacemos mediante la llamada al método commit, que es el que va a permitirnos guardarlo. Cuando llevemos a cabo el guardado de información, para mostrar un mensaje de que se ha guardado, vamos a utilizar una clase muy interesante de Android que se llama la clase Toast, que permite que haya como un pantallazo que no es nada intrusivo, en el cual nos informa de que se ha salvado correctamente y posteriormente desaparece. Clase Toast, muy interesante, muy sencilla de usar, en la que de nuevo puedes profundizar en la documentación. Lo fundamental es indicar el tiempo que queremos que se mantenga, long o short, para que esté más o menos tiempo en pantalla. Lo veíamos ya antes en funcionamiento. Al pulsar ahora en el botón de salvar, observa que nos aparece aquí, esto es Toast. Durante un rato apareció un mensaje, nada intrusivo, aparece en un sitio que no coincide con el focus, que se mantiene en el editor de texto. La otra parte de esta activity es cargar el objeto SharePreference que acabamos de guardar y para que se aplique en nuestra, valga la redundancia, aplicación. Empezamos por obtener el objeto SharedPreference con el uso del método getSharedPreference y a continuación le aplicamos los valores que estén guardados, que es lo que queremos que aparezca. Veamos dónde se guarda el archivo con estas preferencias. Con la aplicación abierta vamos a DDMS y dentro del File Explorer vamos a Data y dentro de Data de nuevo a Data y aquí buscamos el paquete de nuestra aplicación, que en este caso es con videotutoriales SharedPreference, con videotutoriales Shared, le he llamado así, y dentro de, aquí lo tenemos, SharedPreference. Aquí tenemos mi pref XML. Este es el archivo XML donde se guarda la información. Ya dijimos que la guardaba, nos crea automáticamente un archivo XML que podemos copiar al disco duro y podemos visualizarlo. Que ya sabemos, en fin, no quiero repetirme, que lo podemos hacer desde aquí para hacer un pull al dispositivo. Lo guardamos en cualquier sitio, por ejemplo, vamos a guardarlo aquí. Y aquí lo vemos abierto con Chrome, en el que nos muestra la información que ha guardado con formato XML, un string, que es lo que escribimos en el editor de texto, y un float, que es el tamaño de la fuente que queremos que guardamos. Desde luego sería muy similar para hacer, pues por ejemplo, con el color, con el tipo de fuente y demás. Terminar este primer apartado diciendo que además de getSharedPreference contamos también con el método getPreference. Ya dijimos que con getSharedPreference la información salvada dentro del objeto SharePreference es visible para todas las activities dentro de la misma aplicación. Pero si no queremos compartir esos datos entre activities, entonces podemos usar este otro método, el método getPreference, que no requiere tener que darle un nombre, es más sencillo de usar. Aquí puedes ver toda la información. Los datos salvados van a estar entonces restringidos a la activity que los ha creado y el nombre del archivo usado por preferencia será el de la activity que lo ha creado. Como es el único, pues no hay problema. Sería otra opción distinta del uso de getSharedPreference. El objeto SharedPreference sirve para guardar datos que pueden ser almacenados como pares clave-valor. IDs de usuario, fecha de nacimiento, géneros, DNI serían buenos ejemplos. Sin embargo, a veces puede que prefiramos usar el sistema tradicional de archivos para almacenar nuestros datos. Por ejemplo, podemos querer almacenar textos de poemas que queremos mostrar en nuestra aplicación, o como ya hemos visto en el curso, letras de canciones o similares. En Android podemos usar las clases del Java.io, input
output para hacerlo. Podemos hacerlo de dos modos, salvando almacenamiento interno o en el almacenamiento externo de nuestro dispositivo. Son actividades que algunas similares ya hemos visto, pero ahora intentamos sistematizar todos los modos de pervivencia de información que nos permite Android. Así que vemos este segundo ejemplo de modo rápido de almacenamiento interno. Empezamos viéndolo en funcionamiento. Pulsando F11 cargamos la aplicación, que tiene un campo para escribir texto y dos botones, salvar y cargar. Escribimos en el campo de texto y ahora al pulsar en salvar se va como aparece el TOUS, archivo salvado correctamente. Si ahora pulsamos en cargar, lo carga desde el archivo y nos lo muestra. De nuevo aparece el TOUS indicando que se ha cargado desde el archivo correctamente. De nuevo hemos llevado a cabo modificaciones en la aplicación, en el archivo main activity, almacenamiento interno activity le hemos llamado, en el Android manifest y en main XML. Vamos a centrarnos en explicar unas cuantas cosas fundamentales en el archivo almacenamiento interno activity de modo rápido, ya que hemos trabajado en distintas ocasiones con estas clases y métodos. Para salvar texto en un archivo usamos la clase FileOutputString. Para poder abrir un archivo para escribir en él tenemos que utilizar el método OpenFileOutput, que se encuentra dentro de la clase AbstractContest. Y como antes tenemos que darle un nombre, tenemos que pasarle como parámetros un nombre y un modo similares a los anteriores, private, word readable y word writable, pero también el mode append, que en este caso es para añadir contenido al que ya se encuentre dentro del archivo y no reescribirlo. Lo vemos aquí dentro de nuestro código, FileOutputString, y el uso del método OpenFileOutput, pasándole el nombre, vamos a llamar al archivo texto txt, y el tipo, en este caso mode word readable, con lo cual es legible para cualquier aplicación. Para convertir un string carácter en un string byte usamos una instancia de la clase OutputStringWriter, que es lo que vemos aquí, y a la cual tenemos que pasarle una instancia del objeto FileOutputString que creamos antes. Recuerda que esto es como un patrón de diseño que puedes en cualquier momento utilizar cuando quieras llevar a cabo la escritura de tu código. Por eso creo que es importante tenerlo unido y posteriormente poder reciclarlo. De nuevo son ese tipo de librerías, también por eso es importante que estén bien comentadas, que llegado el momento para crear funcionalidades en nuestra aplicación podemos hacerlo en minutos. Aquí tenemos la clase OutputStringWriter, en la que ya nos indica aquí que es una clase que sirve para convertir un carácter string en un byte string, que es lo que queremos hacer, lo que necesitamos. Clase que cuenta con los métodos write, que es el que vamos a utilizar para escribir el string al archivo, y para asegurarnos que todos los bytes son escritos en el archivo utilizamos el método flush. Y finalmente utilizamos el método close para cerrar el archivo. Creo que a estas alturas tiene que estar muy claro lo que hacemos. Y que tenemos aquí en el código, debajo del comentario, escribir el string al archivo. Método write, flush y close, los que decíamos. El resto, como vemos en esta parte, hacemos que se muestre de nuevo el mensaje toast para indicar que se ha salvado el archivo de modo correcto, y limpiamos el contenido que haya en la caja de texto para que se borre.
la siguiente parte de la aplicación, que va a ser poder leer el contenido que hemos guardado en ese archivo. Para ello vamos a tener que utilizar las clases file input string y la clase input string reader. Clases de nuevo en las que puedes profundizar en la documentación de Android. A diferencia de lo que pasaba con el objeto shared preference, aquí no podemos saber el tamaño que va a tener el archivo leído, así que lo que hacemos es que el contenido se vaya leyendo en bloques de 100 en 100 caracteres dentro de un buffer de caracteres array. El que vemos aquí, leer tam bloque, que es la constante que hemos definido con un valor de 100 para que vaya leyendo de 100 en 100 caracteres. Y estos caracteres leídos son guardados dentro de un string. Utilizamos un loop while para que vaya incluyendo todos esos caracteres dentro del string. Hacemos que se muestre el texto en el editor de texto y de nuevo usamos Toast para mostrar un mensaje de que se ha cargado el archivo correctamente. De nuevo con la aplicación abierta, puedes ir a la perspectiva de DMS y dentro de Data busca el paquete de la aplicación que estés usando. Aquí lo tenemos con videotutoriales almacenamiento y dentro de Files observa cómo ha creado el archivo texto txt como le indicamos, donde irá guardando y recuperando la información. Y aquí vemos otro ejemplo de aplicación en la que se usa el almacenamiento externo. También ya lo hemos hecho a lo largo del curso, así que simplemente lo resumimos de modo muy rápido. Incluso es la aplicación exactamente la misma que la anterior. Por tanto, tanto en XML como en almacenamiento externo prácticamente no hay que cambiar nada. Y simplemente modificamos la lógica del funcionamiento de la activity main para que en lugar de guardar en almacenamiento interno, lo haga en el almacenamiento externo. Aquí vemos esta versión de la aplicación que es exactamente igual que la anterior, simplemente aquí ahora el nombre es almacenamiento externo. De nuevo escribimos, bueno, ahora escribimos algo y pulsamos sobre salvar y aparece el Toast indicándonos que se ha salvado correctamente y al pulsar en cargar lo carga. La diferencia es que ahora el archivo se ha guardado y se carga desde el almacenamiento externo desde la tarjeta SD y no en el almacenamiento interno. De modo muy rápido resumimos el código. La clave del cambio está aquí en el uso del método getExternalStorageDirectory que tiene que devolvernos la ruta completa al almacenamiento externo. La ruta SDCAR si es para un dispositivo real o MNT-SDCAR para el emulador Android. Sin embargo, nunca debemos de poner la ruta absoluta, sino que lo utilizamos aquí, tarjeta SD y get absolute path y posteriormente el nombre que queremos darle a un directorio mis archivos que creamos y donde vamos a guardar el archivo, vamos a llamarle archivo texto txt. Indicar también, ya lo sabemos porque lo hemos hecho, que para poder escribir en el almacenamiento externo tenemos que darle en el manifest, en este caso almacenamiento externo manifest, el permiso write external storage. No nos paramos más, de nuevo irá la aplicación con el video tutorial y con comentarios en cada uno de los pasos clave si tienes cualquier duda. Porque ahora sí vamos a centrarnos en el que es la parte clave del video tutorial y en este caso sí algo con lo que no hemos trabajado hasta el momento, que es la creación y uso de bases de datos en una aplicación Android. Hasta aquí todas las técnicas que hemos visto son útiles para salvar grupos de datos simples, pero para salvar datos relacionados es mucho mejor usar una base de datos.
Por ejemplo, si queremos almacenar los resultados de todos los estudiantes de una escuela o todos los miembros de un club deportivo. Usar una base de datos es mucho más eficiente porque nos va a permitir llevar a cabo consultas para recuperar los resultados que en cada momento necesitemos. Para empezar a trabajar con bases de datos en Android debemos tener claras unas cuantas cosas. En primer lugar, Android usa el sistema de datos SQLite o SQLite para los puristas y cazadores de subvenciones, que queda muy molón decirlo así. En segundo lugar, las bases de datos que creemos para una aplicación solo serán accesibles para esa aplicación. Otras aplicaciones no podrán acceder a ellas. Pues en esta parte del vídeo tutorial vamos a aprender cómo crear programáticamente una base de datos SQLite en nuestra aplicación Android. Para Android, las bases de datos SQLite que creemos programáticamente en una aplicación serán siempre almacenadas en el directorio data como antes, nombre del paquete como antes, dentro del directorio databases. Y una buena práctica para tratar con bases de datos es crear una clase helper para encapsular todas las complejidades de acceder a los datos, de modo que nos lo va a hacer todo más transparente y sobre todo reutilizable en cualquier caso que necesitemos crear y utilizar bases de datos. Por tanto, para empezar a crear nuestro proyecto, vamos a crear una clase helper a la que llamaremos adaptador BD y va a ser la encargada de crear, abrir, cerrar y usar una base de datos SQLite. Recuerda que esto posteriormente lo vas a poder reutilizar siempre que quieras, de ahí su importancia. En este ejemplo vamos a crear una base de datos llamada MiBD conteniendo una tabla llamada contactos. Y esta tabla tendrá 3 columnas: ID, nombre y email. Así que vamos allí, vamos a empezar creando la clase helper de la base de datos que decíamos. Clase helper a la que llamamos adaptador BD y que aquí podemos ver. Para empezar tenemos que definir una serie de constantes que son las que van a contener información sobre la base de datos, la versión, la tabla o las tablas que formen la base de datos y los distintos campos de la tabla que vamos a crear. Es una parte de la que desde luego tendremos que modificar a partir de este patrón para cada uno de los proyectos que vayamos creando. En concreto, la constante crear base datos contiene la declaración SQL para crear la tabla contactos dentro de nuestra base de datos MiBD, pasándole también las distintas tablas y sus propiedades que va a contener. Esto es lenguaje SQL. Que tienes que conocer y deberías dominar si quieres ponerte a trabajar con bases de datos, desde luego. Dentro de la clase database helper, le vamos a llamar así, extendemos la clase SQLite Open Helper, que es una clase helper built-in en Android que sirve tanto para el manejo de creación de bases de datos como para el manejo de versiones. Y de ella en concreto vamos a sobreescribir los métodos onCreate y onUpgrade. Aquí los vemos. Como siempre, puedes ampliar información sobre esta clase helper en la documentación de Android. El método onCreate es el que va a estar encargado de crear la nueva base de datos si no existe, y como vemos en Eject SQL le pasamos como parámetro crear base de datos, la constante que decíamos hace un momento, donde incluimos la consulta SQL para crear la tabla contactos y los campos que la forman.
En cuanto al método onUpgrade, es llamado cuando la base de datos necesita ser actualizada, y esto se sabe comprobando el valor que hemos definido en la constante versión base de datos. De nuevo, la constante que aquí tenemos, como vemos, de momento es 1. Cuando le indiquemos otra versión de base de datos distinta es cuando será llamada onUpgrade y se llevará a cabo la actualización. Para esta implementación que estamos haciendo de upgrade, lo único que haremos será eliminar la tabla que existe y crear una nueva tabla desde cero, con lo cual todos los datos que haya en la tabla anterior se pierden. Veremos luego en las prácticas cómo funciona. Y podemos a continuación definir los distintos métodos para abrir la base de datos, para cerrar la base de datos, así como para distintos métodos que nos van a permitir añadir, editar y borrar información dentro de la tabla. Observa como en todos los casos, en la mayoría de los casos, vamos a estar utilizando dbHelper, y este dbHelper, recuerda que extiende a la clase que decíamos hace un momento, SQLite OpenHelper, que es realmente la que lleva a cabo, la que hace el trabajo. Es importante también tener en cuenta, fijarse que Android usa la clase cursor como el valor de retorno para las consultas. Aquí vemos en la documentación de Android, dentro de Android Database Cursor, se trata de una interface que podemos considerar como un puntero al conjunto de resultados que devuelve una consulta a la base de datos. Este uso de cursor, de nuevo, que va a llevar a cabo Android, habilita al sistema operativo para un manejo mucho más eficiente de las filas y las columnas cuando es necesario en las consultas que llevemos a cabo. Así que de nuevo una interface muy a tener en cuenta, porque se va a usar muchísimo cuando trabajemos con bases de datos, ya que es el modo en el cual Android va a recuperar la información. Actúan como punteros. Y la otra parte a destacar dentro de este código, que también es importante tener claro, es el uso de Content Values, que nos va a servir para almacenar pares clave valor, y cuenta Content Values con el método pat, que aquí vemos cómo usamos, lo tienes en más sitios dentro de este código, método que nos permite insertar claves con valores que sean de diferentes tipos de datos, que es lo que ocurre cuando estamos utilizando campos de una base de datos. De nuevo, profundiza en la clase Content Values desde la documentación de Android. Pues ahora que tenemos nuestro helper para la base de datos creado, es cuando vamos a empezar a crear. Ya podemos empezar a crear y trabajar, usar bases de datos programáticamente mediante el uso de código. Y lo primero que vamos a hacer es añadir contactos dentro de la base de datos con este sencillo código que aquí podemos ver. Primero lo que hacemos es crear una instancia de la clase adaptador BD, nuestra clase helper que acabamos de crear. Y usamos los métodos que creamos antes. Llamamos al método abrir para abrir la base de datos, y el método insertar contacto para insertar los contactos en la base de datos, pasándole como parámetros los valores para los campos de la tabla. Vamos a incluir dos contactos y simplemente después cerramos la conexión con la base de datos mediante el uso de dbcerrar. Este método de insertar contacto, que podemos ver dentro de nuestra clase helper, aquí lo tenemos, y que lo que nos va a devolver es el ID
de cada uno de los contactos en la base de datos. Si por alguna razón no puede añadirlo, devuelve -1. Vamos a ejecutarlo mediante el uso de F11, por ejemplo, para que se abra en el emulador. Y aquí vemos que se ha abierto en el emulador. De momento solo aparece el mensaje que ponemos en el label, pero no aparece nada porque lo único que hemos hecho es guardar información dentro de la tabla de la base de datos. Base de datos y contenido que podemos ver con la aplicación abierta en el emulador. Podemos ir a la perspectiva de DMS y en el File Explorer dentro de Data tenemos que buscar el paquete, que en este caso es Computer Tutoriales base datos, y aquí en el directorio Databases dentro observa cómo se encuentra la base de datos MiBD, que como hicimos antes podemos copiar al disco duro y ver. Una vez descargado el archivo, es una base de datos SQLite y hay editores para poder llevar a cabo tanto la visualización como la creación. Aquí vemos SQLite Database Browser del que hablaremos más adelante, pero vemos como aquí tenemos cómo nos ha creado la tabla con la información que le dijimos, y también aquí tenemos la información que se ha introducido. Así que de momento con esto ya vemos cómo nos ha creado la base de datos y la tabla con la información que le indicamos. Veamos ahora cómo podemos recuperar todos los contactos que tengamos en la base de datos. Para empezar comentamos el código anterior de añadir contactos y aquí tenemos el código para poder obtener los contactos. Para hacerlo usamos el método de nuestra clase helper obtener todos los contactos, que lo que hace es recuperar los contactos que estén almacenados en la base de datos. Método obtener todos los contactos, que aquí tenemos, y en el cual, como vemos, hacemos la consulta. Recuerda que estos resultados son devueltos como un cursor, así que por lo tanto ahora para poder tratar con esa información de vuelta tenemos que utilizar métodos del objeto cursor. Para mostrar todos los contactos primero tenemos que llamar al método moveToFirst, método que, como estamos diciendo, forma parte de esa clase, de la clase cursor. Si es correcto, lo que significa que al menos hay una fila disponible, entonces mostramos los detalles del contacto mediante el uso de displayContact. Y para movernos al siguiente contacto llamamos al método moveToNext. Mediante el uso de un loop to while se estará haciendo mientras haya contactos que recuperar. Cuando se acaben, pues se cerrará la conexión con la base de datos. Y para mostrar la información utilizamos de nuevo Toast, al que hacemos que muestre como texto la información que recuperamos, la ID, el nombre y el email. Y le indicamos en este caso que esté más tiempo con el uso del show length long, del que ya hablamos también antes. Pues probemos de nuevo nuestra aplicación. En este caso hay que estar atentos porque recuerda que con el uso de Toast irán apareciendo y desapareciendo cada uno de los contactos, así que cuando se cargue tenemos que entrar para verlo ya. De momento se está cargando la aplicación. La carga está llevando a cabo la depuración y observa como aquí van apareciendo en el Toast la información. Como no pusimos ningún tipo de filtro, antes lo hice 2 veces y copió 2 veces los datos, pero bueno, esto es lo de menos. Lo que nos interesa es ver el funcionamiento. Veamos ahora cómo hacer para recuperar un único contacto, usando para ello su ID. Tenemos que usar el método obtener contacto
método de nuevo definido en nuestra clase helper. Aquí lo tenemos, obtener contacto, al que tenemos que pasarle la ID de ese contacto. Creo que con lo que estamos viendo queda claro la cantidad de trabajo que nos queda utilizar, que nos quita, perdón, utilizar este tipo de clases helper. En nuestro ejemplo vemos como al método obtener contacto le pasamos una ID de 2. Con esto le indicamos que queremos recuperar el segundo contacto. El resultado devuelto es de nuevo un objeto cursor. Al devolverse solo una fila nos llega con utilizar move to first. En caso de que nos devuelva la información, usamos display contact para que nos lo muestre. Este display contact, recuerda que es este método que aquí tenemos para usar el toast, igual que por aquí display contact, con que cambies aquí mostrar contacto y aquí pongas mostrar contacto, funcionaría exactamente igual. En caso de que no devuelva información, entonces usamos toast para que nos muestre un mensaje indicando que no se ha encontrado el contacto. Una vez más, tremendamente sencillo. Lo probamos. Aquí lo vemos como si he recuperado bien la información de la ID 2. Siempre puedes volver a verlo pulsando de nuevo F11 y volviendo a ejecutarlo. Seguimos viendo cómo podemos actualizar información en la base de datos. Para hacerlo tenemos que utilizar un nuevo método de nuestra clase helper, que es el método actualizar contacto, al que tenemos que pasarle la ID que queremos actualizar y los nuevos datos que queremos incluir. Aquí tenemos ese método en nuestro helper, en nuestra clase helper, en la que, como vemos, nos devuelve un valor booleano según pueda llevar a cabo o no la actualización. Es lo que usamos aquí para recibir un mensaje de actualización correcta, si es verdadero el valor booleano o la actualización ha fallado si es falso, de nuevo mediante el uso de toast. Aquí vemos cómo nos indica que se ha llevado a cabo la actualización correcta. Desde luego ahora podrías volver a usar obtener un contacto pasándole como ID 1 para ver la información como sí que se ha guardado. Lo puedes ver también en la base de datos. Eso ya te lo dejo para que practiques. Y para borrar un contacto usamos el método borrar contacto de nuestra clase helper, pasándole de nuevo la ID del contacto que queremos borrar. Aquí tenemos de nuevo el código que nos devuelve un valor booleano, que es el que utilizamos para indicar con un mensaje toast de nuevo si el registro se ha eliminado o si no ha podido eliminarse. Ten en cuenta que de este modo vas a borrar información de la base de datos. Vamos a borrar, por ejemplo, el registro 3. Observa cómo aquí aparece el registro eliminado. Por tanto, ese registro 3 ahora ya no se encuentra. Como antes, puedes usar alguno de los otros métodos para ver la información, obteniendo un contacto en concreto o obteniendo todos los contactos para verlo. También en la base de datos puedes editarla y verlo. Terminamos el vídeo tutorial viendo cómo podemos precrear nuestras bases de datos SQLite y luego añadirlas a nuestra aplicación sin tener que crearlas programáticamente como hicimos antes. Para precrear una base de datos SQLite podemos usar muchas de las herramientas libres que hay disponibles en Internet. Por ejemplo,
ejemplo, la que decíamos antes, SQLite Database Browser, que es gratuita y está disponible para varias plataformas desde la página que aquí ves en SourceForge. Una vez instalado podemos crear una base de datos visualmente de modo muy sencillo. Pulsamos en crear nueva base de datos, le damos un nombre, vamos a llamarle por ejemplo contactos 2 y ahora aquí como vemos podemos ir añadiendo tablas y campos a la tabla. Vamos a llamarle a la tabla por ejemplo miembros. Y ahora aquí podemos ir añadiendo campos. Vamos a añadir un campo ID. Y aquí en el tipo del campo vamos a poner integer primary key. Y hacemos lo mismo con los otros. Nombre. Test. Email. Y en tipo test también. Son los mismos campos que teníamos en el anterior ejemplo. Y una vez que estemos de acuerdo con la estructura para la tabla y la base de datos, pulsamos en Create y ya vemos como aquí se nos ha creado dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra base de datos, la tabla miembros con los campos ID, nombre, email del tipo que le indicamos. Una vez creada la tabla, añadir registros es también muy sencillo. Aquí estamos, pulsamos en New Record y le damos un nombre, un email y podemos seguir añadiendo todos los registros que queramos haciendo lo mismo. Perdón, didn't close, en este caso le va a quedar en aplicar cambios. Y así podríamos seguir poblando, pero ya tenemos nuestra base de datos creado de modo rápido. Podemos guardarla en cualquier momento. Veamos ahora cómo podemos usar esa base de datos dentro de nuestra aplicación sin tener que escribirlo. Tenemos que colocarlo dentro de Assets con el nombre que le dimos. Recuerda que, por ejemplo, vamos a borrarlo un momento de aquí para ver cómo hacemos. Simplemente si tú ves encima la tienes copiada y pulsas aquí pegar y observa cómo tenemos ahora aquí contactos 2 en este caso. Tienen que estar todo en letras minúsculas para que funcione. Cuando ejecutemos la aplicación, que en un momento veremos el código, copiará esa base de datos que tenemos en Assets dentro del sitio donde tiene que estar en los archivos de nuestro dispositivo. Por eso vamos a borrarlo. Podríamos llamar también de otro nombre, pero para ver el funcionamiento vamos a borrarlo. Ya sabemos cómo hacerlo de otras veces para que aquí no haya ninguna base de datos. Si se llama igual, sobreescribiría los datos también que aquí se encuentran, así que es importante que no tengamos una base de datos con el mismo nombre. También decir que en la base de datos que acabamos de crear hay alguna diferencia respecto a la que creamos programáticamente. Si recuerdas a la que acabamos de crear ahora, a la tabla en lugar de contactos le llamamos miembros. En fin, podemos ya hacerlo también todo igual, pero así nos sirve para ver cómo tenemos que cambiar el adaptador. Vamos a crear una nueva versión del adaptador, la que llamamos por ejemplo BD2, y lo único que tenemos que crear, porque es lo único que modificamos, es aquí en tabla base de datos, modificamos contactos por miembros. Si hubieras hecho algún otro cambio, pues habría que llevar a cabo aquí el cambio también, pero en este caso con esto nos llega. Y desde luego ahora en base de datos activity, cuando llamemos a nuestra clase helper, en lugar de llamar a BD, llamamos a BD2. Con esto ya está. Y aquí tenemos el código. Que lo que hace es que cuando la aplicación se ejecute, copiará la base de datos que colocamos en Assets dentro del directorio
con el nombre data, el nombre de nuestro paquete, que en este caso es con videotutoriales base de datos, dentro del directorio databases, y con el nombre que aquí le indiquemos. Vamos a llamarle mi BD como antes, aunque podríamos llamarle como quisiéramos. La clave está en el uso del método copyDB, método que aquí puedes ver. De nuevo, método estándar que se puede encontrar en librerías. Está aquí, por lo tanto podríamos llamarle como quisiéramos, copiar BD, por ejemplo, pero bueno, lo dejamos así, es lo de menos. Aquí es donde va a llevar a cabo la copia de la información. Y observa cómo vamos a utilizar un input string y un output string, pero el input string es para leer desde el archivo fuente, el que tenemos en el asset, y luego escribimos el archivo destino usando el objeto output string. En fin, trabajo con Java y nada nuevo. Observa cómo también utilizamos cursor para ir accediendo a la información que se lee y que hay que escribir. Y el resto es simplemente usar de nuevo Toast para que nos muestre la información de los contactos que incluye la base de datos. Junto con el video tutorial irán todos los archivos, que en este van a ser bastantes. Irá por tanto adaptador BD Java y adaptador BD2 Java. También incluiré todos estos métodos que hemos ido usando para trabajar en base de datos en un archivo base de datos activity, y este otro código en el cual copiamos la base de datos desde assets irá como base de datos activity 2. Simplemente cambia eso si quieres utilizarla y ver el funcionamiento. En fin, moverte entre los archivos que vayan de ejemplo, seguro que no tienes ningún problema. Así que bueno, yo creo que es un tema sobre el que se suele preguntar mucho, cómo trabajar con base de datos en Android, en general, cómo poder persistir datos y reutilizarlos en cualquier momento. Espero que con este vídeo tutorial quede claro. Seguiremos con más temas en los próximos vídeos tutoriales. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.